Buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar hoy, 14 de junio, con la clase del día de hoy. El tema que nos corresponde el día de hoy son las tecnologías de la información y la comunicación y la gestión del cambio. Básicamente es cómo podemos aplicar ese tipo de tecnologías y cómo eso influye en la gestión del cambio como tal, o cómo se gestionan los cambios en una empresa como tal, dadas, dadas estas tecnologías. Aquí, pues básicamente vamos a ver o exploraremos, ¿verdad?, la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, los tipos de cambio organizativo, modelos de cambio, pautas de gestión del cambio y metodologías de rediseño de procesos de negocio. En este caso, pues todo va, por ejemplo, de la mano, ya que cada tema tiene que o depende de otro para poderse desarrollando todo bien. Hace un par de clases, pues vimos que, era que son las TIC, ¿verdad? Que son las tecnologías de información y comunicación. En este caso, pues las TIC son cruciales, ¿verdad? Para la modernización y competitividad de las organizaciones. Su incorporación requiere un enfoque estratégico en la gestión del cambio organizativo. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues básicamente las TIC deben introducirse de forma inteligente, no solamente introducir la idea, sino que esa introducción o esa adaptación de esas tecnologías de la información sean con un enfoque estratégico para que todo lo que se produzca después, la verdad, genere un cambio innovador y que sea bastante bien o que le caiga bastante bien a la organización. En este caso, pues como con todo lo que hemos venido hablando en el curso, siempre es importante investigar un poco o al menos entender qué vamos a necesitar para X o Y motivo, ¿verdad? Ya vimos que no todas las metodologías ágiles son utilizables en todos los casos, siempre hay ventajas, desventajas. También los sistemas de información, pues vimos ahí algunas ventajas y desventajas de otros, ya que no todos los sistemas se pueden utilizar al mismo tiempo, o bien se podrían usar, pero no generaría los mismos resultados que generaría el que de verdad se debería de usar. Y esto hay que entender que siempre hay una opción mejor para un dado caso posible. En este caso hay que investigar o al menos conocer las herramientas que vayamos a utilizar, tecnologías, para ir viendo qué se adecua mejor, para explotar al máximo lo que queremos desarrollar y que prácticamente obtengamos los resultados más óptimos o los esperados que inicialmente se tenían previstos. Y esto para cualquier ámbito, ¿verdad? No solamente para la gerencia, sino que para cualquier tipo de proyecto, ya sea independiente para alguna empresa, siempre es muy bueno identificar qué tipo de tecnología nos va a servir mejor, qué se adecua mejor. Hay que estar siempre con eh, esa espinita, ¿verdad? Que la aplicación en dado caso puede escalar, hay que que esté prevista para que pueda escalar sin ningún problema y que escalar no sea una dificultad o un retroceso, sino que sea algo que se vaya dando de forma natural, ¿verdad? Por eso hay que escoger inicialmente bien las tecnologías que se vayan a utilizar. En este caso, para cualquier ámbito, como les mencionaba. Ahora, ¿cómo se incorporan esas tecnologías de la información y comunicación en las organizaciones? La incorporación de TIC transforma las operaciones, procesos y estructuras organizativas, demandando un enfoque proactivo en la gestión del cambio. Pues básicamente podemos determinar acá que al incorporar nuevas tecnologías, en este caso las TIC, esto va a generar un cambio independientemente de si se integran de forma rápida o se van adaptando. Independientemente va a generar un cambio drástico en teoría, o se supone que esos cambios sean para bien, ¿verdad? Que sea, o que la gestión del cambio sea innovadora, que sea beneficiosa también, porque básicamente, si no es beneficiosa, no deberíamos de incluirla, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que ver cómo incorporarlo también, para ver básicamente si es adecuado o no. Y ahora sí, vimos que
van a generar un impacto, pero ahora, ¿de qué forma van a tener impacto las TIC en la estrategia organizativa? Las TIC influyen en la estrategia organizativa, fomentando la innovación, mejorando la eficiencia operativa y facilitando la toma de decisiones basada en datos. Pues básicamente podemos ver que impacta y son impactos bastante grandes, ¿verdad? O bastante directos, mejor dicho, ya que van directamente con el core de la empresa, por así decirlo, ya que la toma de decisiones es algo muy importante, básicamente de lo más importante que existe. Entonces, al incluir esto, pues nos va a ayudar, porque prácticamente son ayudas, por así decirlo, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta esto para que el impacto sea medible. Tampoco hay que o verificar qué tanto va a impactar y si el cambio impacta de manera positiva o negativa. Hay que tener en cuenta también eso para que no sea un cambio o un impacto que sea malo para nosotros. Y acá, como hemos visto, o como se puede apreciar en cualquier tendencia o novedad, siempre hay desafíos. Cualquier cosa tiene desafíos. Y las TIC pues no se quedan atrás, también cumplen o poseen desafíos que deben ser erradicados para que su implementación sea lo más adecuada posible. Uno de los desafíos más importantes, y no solamente en las TIC, sino que en cualquier nueva tecnología o tendencia, ¿verdad? Es la resistencia al cambio. ¿Y por qué decimos esto? Pues básicamente cuando ya tenemos algo y hay que cambiar, muchas personas no les gusta el cambio, prefieren quedarse con lo que ya conocen, con lo que ya saben y no tratan de evolucionar un poco. En este caso, pues puede ser tal vez por miedo a lo desconocido. Es normal tenerle miedo a lo desconocido. De los humanos por naturaleza le tienen miedo a lo desconocido, pero en este caso a la tecnología también, porque es algo nuevo, ¿verdad? Y cuando se incorporan cosas nuevas, se nota bastante esta resistencia como tal. Y eso se basa más que todo entre generaciones, ¿verdad? Eh, nosotros ahora, pues en esas generaciones, pues ya tenemos o contamos con tecnología, pero antes, 50 años atrás, por ejemplo, no existía ese tipo de tecnología. Y cuando se empezaban a utilizar o adoptar ese tipo de tecnología, pues había una resistencia al cambio, ¿verdad? No mucha gente estaba de acuerdo. De igual forma resulta con la inteligencia artificial, por ejemplo, que es la nueva tendencia, no mucha gente está de acuerdo con su uso, mucha gente sí. Y esto va a depender mucho de la persona, pero es un desafío, como les mencionaba, que casi cualquier tecnología va a tener. Y en este caso, si es algo bueno y va a beneficiar, pues hay que usarlo, ¿verdad? Si tenemos las herramientas, podemos utilizarlas. Otro desafío es la inversión y costos. Como en cualquier caso, ¿verdad? Hay que evaluar si los costos y la inversión inicial, pues, valen la pena, si se va a recuperar en algún futuro o si básicamente nos va a generar pérdidas a largo plazo, ¿verdad? Hay que verificar o más que todo hacer un análisis previo antes de adentrarnos en la adopción o la incorporación de las TIC. También integración de sistemas. En este caso, ver si nuestros sistemas están preparados para una integración, si son compatibles, si sería mucho el cambio en dado caso no sean compatibles. Hay que ir verificando todo esto de la manera correcta. Y por supuesto, ¿verdad? La capacitación del personal. Esto siempre es así. Siempre hay que capacitar al personal. ¿Y esto por qué? Porque cada herramienta, cada tecnología tiene una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje puede ser fácil o difícil dependiendo de la herramienta o tecnología. En este caso, no está de más instruir a los implicados, que en este caso son los empleados, porque al final de cuentas ellos van a generar los valor para la empresa, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando ellos tengan un conocimiento bastante acertado acerca de lo que están utilizando, pues van a realizar un mejor trabajo o más eficiente, ¿verdad? Que es al final lo que buscamos. Vamos a continuar. Ahora vamos con los tipos de cambio organizativos. Los cambios organizativos pueden ser estructurales, culturales, tecnológicos o estratégicos. Cada tipo requiere diferentes enfoques y estrategias de gestión del cambio. En este caso, pues
Son diferentes tipos, por así decirlo, porque están especializados en diferentes contextos, ¿verdad? Por ejemplo, los estructurales, pues van más que todo a la estructura de la empresa, puestos, jerarquías, va más enfocado a esto. A tecnológicos o estratégicos, pues va más enfocado a las herramientas que se utilizan, todo lo que se interactúa, ¿verdad? Si se va a hacer un cambio como tal de infraestructura más que todo. Y ahora los culturales, pues son cambios en las gestiones de la empresa como tal, como normas, reglas o cualquier tipo de gestión relacionada. En este caso, pues son diferentes tipos de cambio, los cuales siempre viene bien hacer un cambio. Si algo funciona, pues es bueno dejarlo de la misma manera, pero si vemos que ya no está funcionando los tipos que tenemos, ahora un tipo de cambio organizativo suele venir bastante bien, suele aliviar las cosas, liberar un poco de tensión y que la empresa se sienta un poquito más renovada, por así decirlo, que al final de cuentas es lo que importa o lo que se busca. Ahora sí, vamos con el cambio estructural, que será el primero de los cambios que vamos a ver. ¿Qué implicaciones tiene? La reorganización de la jerarquía, reestructuración de departamentos, modificación de roles y responsabilidades. ¿Y como qué podríamos decir en este tipo de cambio? Por ejemplo, una empresa tal vez pequeña, ¿verdad? Que solo tenía, por ejemplo, un departamento eh, de desarrolladores, por ejemplo, que desarrollaban tanto front-end, back-end como tal, y hacía o trabajaban full stack, ¿verdad? Puede ser que una empresa, bueno, vamos a hacer un cambio estructural, ahora vamos a tener un departamento de UI UX, por ejemplo, entonces ahora unas personas se encargan de realizar todas las interfaces, diseños y todo, y ya lo trasladan a los de frontend, por ejemplo. Eso sería un cambio estructural porque ahora van a haber departamentos separados, por así decirlo, lo cual ayuda, porque al tener todo más segmentado, involucra un mejor orden. En cambio, si está todo en un mismo o está centralizado, el orden pues viene un poquito mermado y la verdad cuesta tenerlo, pero en este caso con algunos cambios estructurales se puede evitar eso y a tener un mejor orden. No todos los cambios estructurales son positivos, hay que evaluar, ¿verdad? Puede ser que de una forma esté bien y por hacer un cambio vaya a empeorar. En este caso, pues mejor se evita hacer el cambio y que se quede como está. Pero va a depender mucho del contexto, ¿verdad? Como aquí casi que todo depende del contexto, en qué situación estemos, para ver si un cambio es necesario o es aplicativo o literalmente mejor no implementarlo. Aquí sí que va a depender mucho. Y ahora sí, otro tipo de cambio es el cambio cultural. Algunas implicaciones que tiene este cambio es en el cambio de valores, creencias y comportamientos dentro de la organización, promoviendo una cultura de innovación y adaptación. Y esto básicamente son más comunes los cambios culturales que otros, ¿verdad? En las empresas siempre suelen haber cambios de normas bastante seguido, comparándolo con los otros tipos de cambio. En este caso, pues el cultural es bastante común y es cuando una norma o tipos de comportamientos en empresa deben cambiar, se cambia incluso de vista a veces los valores de la empresa como tal suelen ser bastante cambiantes dependiendo de muchos factores, ¿verdad? No solamente de uno. En este caso, es como las empresas se van innovando. Puede ser que, por ejemplo, una normativa que estaba anteriormente, hoy en día ya no sea aplicable, entonces mejor se actualiza, ¿verdad? Ese es un cambio cultural que básicamente ayuda a que estos tipos de cambio, por así decirlo, sean un poquito innovadores y ayuden a la empresa de cierta manera para que puedan tener un mejor impacto, una mejor renovación, una nueva vida, por así decirlo, a las empresas. Ahora sí, el cambio tecnológico. Implementación. ¿Qué implicaciones tiene su implementación? Pues aquí se busca la implementación de nuevas tecnologías, actualización de sistemas existentes y adopción de soluciones tecnológicas avanzadas. Y este es un cambio que para mí debe ser un cambio bastante frecuente que debe haber, pero lamentablemente en muchas empresas no se cumple, ¿verdad? Siempre siguen utilizando los mismos equipos antiguos, las mismas tecnologías antiguas. La verdad no existe ese cambio
que para mí es lo más importante, porque con este cambio se pueden ir, además, aprovechar mejor los recursos que se tienen, tener mejores resultados y debería ser bastante evaluado por las empresas. En este caso, los trabajadores, al tener un mejor equipo, unos mejores sistemas, pues pueden incluso mejorar en su trabajo y ser más eficientes. Pero este cambio es un poquito más complicado de realizar, también por la inversión, ¿verdad? En renovar equipos, sistemas, licencias, nuevas soluciones tecnológicas. Esto requiere un costo, ¿verdad? Y no todos están dispuestos a hacer un costo, porque al final de cuentas la tecnología se devalúa muy rápido, ¿verdad? Demasiado rápido. Hoy está, por ejemplo, un nuevo dispositivo, al mes ya está uno mejor y básicamente así va avanzando esto, ¿verdad? No, no hay como un tiempo en el que nuestro equipo sea el más nuevo, por así decirlo, porque ya va a existir otro mejor dentro de poco tiempo. Y básicamente por eso este cambio es tan, no raro, porque sí se realiza, pero por ejemplo, más que todo en empresas de acá, ¿verdad? De nuestro país, es un cambio que no se da mucho. En otros países, pues es lo más normal este cambio. En nuestro país, poco a poco se debería ir adoptando más este tipo de cambio, que al igual que los otros dos que ya vimos, es bastante importante, ¿verdad? Ya que vimos que incluso con el tiempo algunos equipos ya se van quedando atrás con lo que demanda hoy en día la tecnología, los recursos que se solicitan, ¿verdad? Porque a veces ya los computadores no dan la talla con lo que, con herramientas, ¿verdad? De software que ya no soportan, por ejemplo. Y en este caso, pues siempre es bueno ir tomando en cuenta esto. Obviamente, tal vez el único impedimento, el único pero que se le puede dar a este cambio es la inversión, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una inversión, pero como bien dice la palabra, es una inversión, estás invirtiendo, pero eso te va a ayudar a generar más, ¿verdad? No es un gasto como tal, porque un gasto no te genera nada, pero una inversión sí, estás invirtiendo para en el futuro poder generar, ¿verdad? Así que este cambio es de igual de importante, se debería adoptar más. Y ahora, el cambio estratégico. ¿Qué implicaciones tiene este cambio? Más que todo trata la redefinición de la misión y la visión, ajuste de objetivos y estrategias y realineación de recursos y capacidades. Básicamente estos cambios son más, como lo indica, ¿verdad? Estratégicos, van mucho a la estrategia, van mucho a cómo saber las cosas, cómo implementar las cosas, ¿verdad? Sus tipos de planes. Aquí en este caso, pues, con los planes que vimos anteriormente, no me acuerdo si fue la clase pasada que vimos los tipos de planes, acá se pueden implementar también en cambios estratégicos. Básicamente esto ayuda de gran manera, porque un cambio estratégico puede ser muy bueno. Puede ser que nuestras estrategias, por ejemplo, en una empresa de ventas no estén bien, pero puede ser que tenemos mal el enfoque de la venta o de cómo se iba a ofrecer el producto. Y con un cambio de estrategia, esos tipos de errores o tipos de limitaciones, mejor dicho, podrían erradicarse y podría ser bastante beneficioso para nosotros. Así que un cambio estratégico siempre, mediana vez, sea bueno para la empresa o productivo, hay que tomarlo en cuenta. No hay que tenerle miedo a cambiar las cosas porque al final de cuentas los cambios se buscan para bien o deberían buscarse para bien, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si la misión o la visión de la empresa también estaba mala o estaba mal dirigida o mal enfocada, también se podría hacer un cambio, ¿verdad? Para que esa misión cambie y se pueda adecuar mejor a lo que se necesita realmente. Ahora, vamos a la introducción de los modelos de cambio. Los modelos de cambio proporcionan marcos estructurados para gestionar y facilitar el cambio organizativo. Son esenciales para una transición efectiva y sostenible. Obviamente no podemos hacer un cambio de la noche para la mañana, ¿verdad? Que se me ocurre a mí, por ejemplo, voy a hacer un cambio y ya mañana está aplicado, no. Los cambios llevan un tiempo, llevan procesos también, no solamente es de decir que se hace y ya, sino que todo lleva como un proceso. En este caso, pues también hay modelos para el cambio. En este caso, pues las transiciones suelen ser difíciles, pero con modelos se podrían hacer que esas transiciones sean un poquito más
dóciles, por así decirlo, no cuesten tanto y sean bastante efectivas, eficientes, ¿verdad? Al que a fin de cuentas lo que se busca es la sostenibilidad de la empresa y con estos modelos se podría conseguir eso que se está buscando. Existen diferentes modelos, no vamos a entrar tanto en profundidad en cada uno, solo vamos a ir viéndolos a grandes rasgos. Tenemos el modelo de Lewin, en este caso, pues se compone de tres, por ejemplo, componentes o tres directrices básicas, que es descongelar, cambiar y recongelar. Como en descongelar, tenemos la preparación para el cambio, creando la motivación para cambiar. Aquí se les va, por ejemplo, si es un cambio bastante grande, se les va como introduciendo poco a poco lo que se va a venir, se les va cambiando un poquito la mentalidad, indicándoles para qué es el cambio, creando un ambiente de motivación, ¿verdad? Que el cambio va a ser bueno como tal y es una buena estrategia. Luego venía lo de cambiar, que ya se implementa el cambio, ¿verdad? Que la transición hacia nuevas formas de trabajar sea efectiva. En este caso, pues ya tenemos la idea de que va a venir el cambio, pues lo implementamos y de último, recongelar, consolidación del cambio, estableciendo estabilidad en la nueva situación. Aquí donde se afianza el cambio, donde ya se ata todo y ya queda todo compactado, por así decirlo. Así que básicamente este modelo es bastante intuitivo, bastante incluso fácil de implementar, ¿verdad? Porque primero descongelamos un resumen o una analogía que se podría dar a descongelar es, bueno, en descongelar hay que perder la costumbre que teníamos de lo que venimos trabajando porque van a venir cosas nuevas. Aquí en descongelar, pues nos vamos adaptando ya a no usar tal cosa, a cambiar, ya luego aplicamos el cambio y en congelar, pues ya afianzamos lo nuevo, ¿verdad? Básicamente eso sería el modelo de Lewin, es bastante y muy efectivo en su implementación. Obviamente, en cada fase hay que tener bastantes estrategias, bastante cuidado también cómo se va a implementar, porque no solamente es de hacerlo y ya. Ahora tenemos el modelo ADKAR. Lleva un poquito más de fases, por así decirlo, pero de igual forma, si se llega a aplicar bien, sería muy bueno. En este modelo cuenta de 5 fases, que es la conciencia, el deseo, el conocimiento, la habilidad y el refuerzo. En la conciencia se comprende la necesidad del cambio. ¿Por qué necesito ese cambio? ¿Por qué lo necesito hacer? Si es necesario. Aquí se evalúa todo, ¿verdad? Aquí sería como responder esas interrogantes que nos hacemos muchas veces. En este caso, pues en este paso de la conciencia, pues se toman en cuenta todo eso, se van respondiendo. Luego el deseo, que será la segunda fase. Aquí se quiere o se busca que se participe y se apoye al cambio. Básicamente, bueno, ya concientizamos por qué es el necesario el cambio. Bueno, ahora deseo el cambio, ¿verdad? Ya empiezo a intentar apoyar y participar en ese cambio que se busca. Por tercera fase viene el conocimiento. Bueno, ahora que ya deseo participar y apoyar el cambio, ahora quiero saber cómo cambiar, cómo aportar al cambio, ¿verdad? Sería como la tercera fase. Luego viene la habilidad, que ya es donde se empieza a implementar el cambio, cómo se tienen las habilidades o cómo se va a ir implementando el cambio como tal. Y por último, refuerzo, que sería como el refuerzo es básicamente como la fase de congelar del método de Lewin, donde ya afianzamos el cambio, lo sostenemos y se va a quedar hasta que haya otro cambio, ¿verdad? Y así básicamente es este modelo. Si se dan cuenta, el modelo de Lewin es más corto. Tal vez aquí es un poquito más largo en el sentido de que hay más fases, pero esas fases de igual forma son bastante buenas porque podemos segmentar más lo que va pasando y hacerlo todito más, por así decirlo, más lento, más calmado y más se puede conseguir mejores resultados. Como tal, no se va a asegurar por un modelo u otro, ¿verdad? Pero en este caso, con este modelo podemos tener un poquito más de control en qué fase vamos. Eso sí. Vamos con otro modelo. Ya vimos el de Lewin y el de Atkar. También tenemos el modelo Cotter. En este caso, pues, es un poquito un modelo, por así decirlo, que lleva más fases, por así decirlo.
En este caso, pues el modelo Kotter se divide como en diferentes stages, en diferentes fases que van determinando cada cosa. Por ejemplo, primero es crear la urgencia. En este caso, pues se necesita una urgencia para el cambio, o sea, qué está provocando el cambio. También luego se forma una coalición poderosa, luego se desarrolla una visión estratégica, luego se comunica la visión del cambio, se eliminan obstáculos, se generan ganancias a corto plazo, se consolidan las mejoras y se produce más cambio y se anclan en nuevas aproximaciones en la cultura. En este caso ya vimos que es parecido al modelo ADKAR, solo que acá vienen más implementaciones, va un poquito más separado qué se hace en cada cosa. Aquí es un poquito más específico en lo que se va haciendo. De igual forma, el modelo Kotter es bastante utilizado hoy en día, pero para utilizar un modelo hay que utilizarlo bien, ¿verdad? Cumplir cada una de las fases, porque si se está utilizando un modelo es porque se va a utilizar a su totalidad, si no, mejor no utilizarlo. Y ahora tenemos el modelo McKinsey 7S. Y se le dice 7S porque todas sus iniciales o su acrónimo o las fases empiezan con la S, o al menos en el idioma inglés. Y en este caso primero tenemos la estrategia, la estructura, los sistemas, los valores compartidos, las habilidades y el estilo y el staff personal. Básicamente lo mismo, staff y personal. En este caso, todo va interconectado. ¿Y a qué está conectado? A los valores compartidos. Todo lo demás engloba los valores compartidos porque de ahí nace la estructura, la estrategia, los sistemas, todo se comparte ahí y hace que este modelo de cambio sea bastante intuitivo, bastante flexible, por así decirlo. Solamente hay que tener en cuenta todo lo que se va a necesitar y que la implementación sea lo más adecuada posible también. Ahora ya vimos un poquito de los modelos que existen, no son todos, obviamente. Aquí mostré algunos. Vimos el método de Lewin, el modelo de ADKAR, el del Mackenzie 7S y también bueno, olvidé el nombre, el modelo Kotter, perdón, modelo Kotter. Ahora vamos con las pautas de gestión del cambio. Las pautas de gestión del cambio ayudan a guiar a las organizaciones a través del proceso del cambio, asegurando una implementación efectiva y minimizando la resistencia. Pues básicamente siempre que hay una guía y se minimice la resistencia, pues estamos hablando de una pauta, ¿verdad? Porque las pautas ayudan a que esa resistencia no sea tan fuerte, sino que esté más dócil, por así decirlo, y que el cambio se implemente de una forma más efectiva. O eso básicamente es lo que se busca. No siempre se va a conseguir de manera fácil, pero siempre hay que buscar o, o tener pautas, ¿verdad? Para que esos cambios no sean difíciles de adoptar. Algunos desafíos que tiene la incorporación de las tecnologías de información y comunicación es la transparencia en el proceso, que todos estén enterados básicamente de lo que está pasando, cómo se está incorporando todo, el feedback continuo, básicamente si se incorpora algo nuevo, pues es importante o debería serse importante que haya un feedback continuo de si sí se incorporó bien, si sí ha venido de ayuda, si no, siempre van las cosas, hay que tener como ese feedback, esa retroalimentación que siempre es buena. Y también otro desafío son los canales de comunicación abiertos, ¿verdad? Que muchas veces no se tienen y en este caso se debería de tener para que todo o esta incorporación no sea demasiado difícil. Y muchos pensamos que básicamente un cambio viene de la alta gerencia, pero no. O sea, sí viene de ahí, pero no solamente por ellos, sino que también los empleados, al ser una empresa, deberían participar de forma directa, ¿verdad? En el cambio, con algunas consideraciones, por ejemplo, la inclusión en el proceso del cambio, indicarles siempre el cambio, ¿verdad? Apoyarlos, indicarles lo que va a venir, cómo se va a cambiar, nuevas capacitaciones, el cambio es muy drástico como tal. También que los empleados
tengan empoderamiento para la toma de decisiones, que puedan aportar, ¿verdad? Que no sean directamente ellos los que toman la decisión, pero que puedan aportar, que puedan decir, mira, creo que este cambio nos va a afectar de manera negativa por tal cosa, ¿verdad? Siempre esa opinión siempre debe ser tomada como válida, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta lo que dicen los empleados, porque al final de cuentas ellos son los que se encuentran eh, generándole valor a la empresa. Entonces también hay que escucharlos, ver de qué forma se puede tomar esas opiniones para tomar decisiones, porque al final de cuentas es una opinión muy valiosa, porque las personas que generan valor para tu empresa, pues deberían ser escuchadas y tomadas en cuenta también en estos casos. Y también, también el fomento a la colaboración, ya que los empleados hay que incluirlos en temas empresariales que también puedan colaborar ellos, ¿verdad? Y no solamente seguir reglas, sino que también puedan colaborar en cualquier tipo de actividad. Ahora sí, cuando hay cambios, pues la capacitación es muy importante. Muchas veces no se toma en cuenta, pero sí es muy importante porque, como les menciono, la curva de aprendizaje puede variar dependiendo de la herramienta. En este caso, pues, cómo se podría dar una capacitación y desarrollo a los empleados, en este caso con diferentes tipos de ayudas. En este caso tenemos los programas de capacitación continua, donde se van capacitando continuamente, independientemente si ya conocen la herramienta, van aprendiendo nuevas cosas más complejas cada vez, y esto ayuda a que el empleado pues siempre esté a la vanguardia de lo que se pide hoy en día y esté listo para cualquier tipo de tarea que se le asigne. También el apoyo a la transición, ayudarlos al cambio, ¿verdad? Si, por ejemplo, teníamos tal vez personas en algún sitio, por ejemplo, en un departamento de contabilidad que se acostumbraron a hacer todo a mano, ya son personas adultas que se acostumbran a hacer todo a mano y se incorpora tecnología, por ejemplo, ayudarlos, ¿verdad? Apoyarlos en la transición, indicarles cómo se usa los sistemas, cómo se podrían o cómo sería similar de hacerlo papel a la tecnología, ayudarles en todo ese proceso es lo más adecuado o lo que se debería hacer. Y también se podría ayudar a los empleados con el desarrollo de nuevas habilidades, que no se queden solamente con lo que se les solicita, sino que también tengan tiempo ellos para invertir en ellos, ¿verdad? Y invertir en sus habilidades, tanto técnicas como no técnicas, ¿verdad? Que también serían como las habilidades blandas que muchas veces se mencionan. Que también hay que invertir para que esas habilidades se desarrollen de la mejor manera posible. Ahora sí, ¿cómo evaluamos y medimos el progreso? Uno de los aspectos que más se utiliza es el establecimiento de indicadores, en este caso indicadores clave como de desempeño, como los KPI, prácticamente como lo que hicieron ahí más o menos en su práctica uno, qué KPI tomaron o qué indicadores tomaron para determinar si un empleado tenía buen o mal desempeño. Otro tipo de evaluación es el monitoreo continuo del progreso. Se van monitoreando ahí de manera continua, sin dejar todo a la deriva, sino que se va a tener un control, un monitoreo ahí bastante de seguimiento. Y también tenemos ajustes basados en retroalimentación. En este caso, pues dado un cierto periodo de tiempo, se tiene una retroalimentación y en ese caso, si todo está bien, pues se continúa de la mejor manera. Ahora, si hay algo que esté deficiente, tambaleando por ahí, se le hace un ajuste y se vuelve a intentar. Así hasta que pues todo esté de la mejor o los progresos sí se noten y la evaluación indique que todo está realizándose de la mejor manera posible. ¿Qué papel tienen las tecnologías de la información y comunicación en el cambio organizativo? Las TIC son facilitadoras clave del cambio organizativo, proporcionando herramientas y soluciones que mejoran la eficiencia, la comunicación y la innovación. Y ya lo vimos, ¿verdad? Siempre que se incorporan ese tipo de cambios o se buscan hacer cambios organizativos, las TIC pueden influir de manera positiva a estos cambios. Va. Ahorita vamos a ver algunas herramientas
de tecnologías de información y comunicación para la gestión del cambio. En este cambio tenemos, por ejemplo, software de gestión de proyectos, que es Asana, Trello, plataformas de comunicación, Slack, Microsoft Teams, y los sistemas de gestión del conocimiento, por ejemplo, SharePoint. En este caso, pues algunas que creo yo que son bastante importantes son las de comunicación, más que todo en empresas que también tienen modalidad virtual en empleo, ¿verdad? Donde por ser tal vez modalidad virtual no se tiene una persona física, pero la comunicación de igual forma debe ser bastante eficiente y tiene que ir bastante lineal, ¿verdad? Entonces Slack me parece una buena herramienta. Se pueden crear hilos, se pueden tener conversaciones privadas, crear grupos y de muchas funcionalidades más. También Microsoft Teams es muy bueno para tener llamadas, es bastante cómodo. Y hacer Microsoft, pues básicamente ofrece muchas funcionalidades. Incluso creo que ahora incorporaron esa herramienta como inteligencia artificial. No la he explorado a fondo, pero vi que la incorporaron y me parecen que las plataformas de comunicación hay que darles prioridad. Más que todo en empresas, como menciono, que tienen o no se ven de forma física, tienen una modalidad virtual. Y ahora vamos a ver la automatización de procesos. La automatización de procesos mediante TIC reduce errores, acelera operaciones y libera recursos para actividades de mayor valor. Y es un tema que está volviéndose de moda ahora, que es la automatización. Antes, pues, si nos damos cuenta, teníamos, o los trabajadores tenían que hacer, por ejemplo, tareas repetitivas, que no aportaban ningún valor, pero ahora se puede automatizar todo, ¿verdad? Se puede dejar incluso procesos ahí ejecutándose para que todo se automatice de la mejor manera. Y si antes se necesitaban que una persona estuviera ahí todo el día haciendo un proceso repetitivo, ahora se podrían liberar recursos, ¿verdad? Y esa persona ya se podría enfocar en tareas más importantes que requieren ya más supervisión como tal. Y se podrían dejar procesos ahí que no aportan ningún valor, desarrollándose, por ejemplo, en segundo plano. El análisis de datos y la toma de decisiones. En este caso, pues el análisis de datos proporciona información valiosa para la toma de decisiones informadas y la identificación de oportunidades de mejora. Como lo hemos venido viendo, ¿verdad? Un buen análisis genera un buen resultado para tomar posibles mejores soluciones o decisiones. En este caso, el rediseño del proceso de negocio. ¿Qué es un rediseño como tal? El rediseño de procesos de negocio implica la reevaluación y la reestructuración de procesos existentes para mejorar la eficiencia y la efectividad. Básicamente, pues es parecido a los cambios, solo aquí se le conoce como rediseño, ya que busca, primero se reevalúa todo y se reestructura de la mejor manera para que sea un poquito más eficiente, que al final lo que se busca en una empresa es que todo sea o que todo vaya para bien y que sea bastante provechoso, por así decirlo, para los implicados. ¿Qué objetivos tiene el rediseño de procesos? Mejora en la calidad, por supuesto, busca mejorar algo que ya existe. Reducción de costos, siempre es muy bueno optimizar en ese sentido, hacer que los costos no sean tan graves o que sean lo más reducidos posibles. También el aumento de la productividad, que tenga una mayor satisfacción del cliente, es también dos cosas que van muy importantes. Y como lo mencionamos en múltiples sesiones, pues la satisfacción del cliente es importante porque ahí es donde se afianzan las relaciones y un cliente pues se hace leal a la empresa. Vamos con una metodología BPM, que es la Business Process Management. En este caso, pues BPM es un enfoque sistemático para mejorar los procesos de negocio, utilizando diversas metodologías y herramientas para analizar, diseñar, implementar y optimizar procesos. Pues básicamente esta metodología pues ayuda a que los procesos se desarrollen de una mejor manera y lo hace mediante todo el análisis, el diseño y la implementación, y todo eso junto pues se busca para optimizar los procesos o que se hagan de una mejor manera, ocupando menos recursos.
Ahora tenemos el ciclo de vida de la metodología BPM. Primero, el modelado del proceso, ¿verdad? Se modela el proceso, luego se simula, es muy importante simular. Estas simulaciones básicamente nos ayudan a dar hipotéticos casos de qué pasaría cuando ya se esté en desarrollo. También la implementación. En este caso, pues la implementación es cuando ya se lleva a cabo luego una simulación, se vio que todo estaba bien, se retocaron cositas. Vamos a la implementación, donde ya se implementa como tal. Luego, ya implementado, pues se lleva un monitoreo y control. Vemos si todo está bien, qué está pasando, si todo está resultando como se esperaba, si no, pues vamos a la última fase, que es la optimización continua, ¿verdad? Si en el monitoreo notamos algo ahí raro, que hay anomalías que se pueden mejorar, pues en la optimización del continua se puede ir dando ese cambio, esa optimización que ayude básicamente a que todo se desarrolle de mejor manera. Existen diversas metodologías en la gestión del cambio. Diversas metodologías guían la gestión del cambio organizativo, asegurando una implementación estructurada y efectiva de las tecnologías de información. Aquí hay una metodología llamada PROSCI o PROSI. Se centra en el método ATCAR o en el modelo ATCAR, que ya vimos que las 5 fases, ¿verdad? Para gestionar el cambio individual y organizacional de manera efectiva. En este caso, pues las metodologías o cada metodología que se tenga, pues va a tener su propio modelo, por así decirlo, su propio modo de seguir las cosas, pero al final de cuentas se busca o se espera con esas metodologías un mismo fin. Y en este caso siempre es la mejora continua. Ahora sí, vamos a ver qué fases tiene esta metodología PROCE. Primero, la preparación para el cambio, la gestión del cambio y el refuerzo del cambio. Si se acuerdan, son 3 fases, bastante parecido a lo que teníamos con el modelo Lewin, ¿verdad? Que era creo que era descongelar, reforzar y luego congelar otra vez. En este caso, pues son las 3 metodologías PROCE, que es la preparación para el cambio, gestión del cambio, donde ya se gestiona, ya se involucra el cambio, y luego el refuerzo del cambio, donde ya se afianza el cambio y queda de manera permanente o persistente hasta que haya otro cambio necesario. Ya vimos la metodología de Kotter. En este caso, pues vamos a ver la aplicación como tal, que solo lo habíamos visto a grandes rasgos, pero ahorita vamos a ver la metodología como tal. En este caso, pues vemos el diagrama, donde son los mismos 8 pasos que habíamos visto hace algunas diapositivas. Esta metodología, como les mencioné, es bastante conocida. Y ejemplos prácticos de cómo aplicar cada uno de los 8 pasos de Kotter en un proyecto del cambio organizativo impulsado por TIC. En este caso, pues al ser 8 pasos, hay que tener en cuenta que los pasos van dependiendo uno de otro. Esto hace que sean, por así decirlo, dependientes y deben cumplirse en su mayoría de mejor manera. Otra metodología que tenemos es la Lean Change. En este caso, combina principios de Lean Startup y Agile con prácticas de gestión de cambio para crear un enfoque iterativo y adaptativo. Esa es otra metodología que se conoce actualmente. ¿Cuál es su ciclo de vida, por así decirlo? El insight es lo primero que se tiene. En este caso, los insights básicamente podríamos decir que es algo significativo para la empresa, un punto de interés, por así decirlo. Entonces, como tal, primero van los insights, luego se viene con las opciones que se tienen, el experimento, que ya sería como experimentar como tal con ese insight, y por último, la revisión, ¿verdad? Si todo se realizó de la forma esperada. Ahora un ejemplo, en este caso, pues vamos a ir viendo algunas integraciones de metodologías. La integración de diferentes metodologías puede proporcionar un enfoque holístico y adaptable para gestionar el cambio organizativo impulsado por las TIC.
En este caso, pues no, porque usemos una metodología, deberíamos estar cerrados a utilizar solo una, sino que se pueden combinar. En este caso se pueden incluso hacer metodologías híbridas, ¿verdad? Que involucran a más de una. Se pueden utilizar de forma, incluso hay metodologías que no afecta si utilizamos una y otra. En este caso, o sea, utilizan de forma aislada, pero de forma lineal o asíncrona, ¿verdad? De forma simultánea, como que si fueran hilos, ¿verdad? Cada uno por su camino, pero se están utilizando las 2 al mismo tiempo. Ahora tenemos algunas herramientas de soporte para la gestión del cambio. Ya vimos, por ejemplo, algunas herramientas de análisis de datos. Tenemos Tableau, Power BI, plataformas de comunicación y colaboración, Zoom y Slack, y software para la gestión de proyectos, ¿verdad? Que vimos como Jira y Trello. Ahora tenemos la evaluación del éxito del cambio. Eh, Eso se consigue midiendo los indicadores clave que antes se propusieron. También las encuestas de satisfacción, de empleados, ¿verdad? Porque al final de cuentas queremos también conocer su opinión de los empleados. Con encuestas periódicas podríamos conocer su opinión, si están de acuerdo con los que se ha realizado, si no, cómo se podría mejorar. Y un análisis de desempeño post implementación. En esto, pues básicamente después que se implementa, se pueden hacer como análisis de cómo está funcionando el nuevo cambio que se aplicó y si ese desempeño es adecuado, es positivo o si hay que retocarlo o reenfocarlo, ¿verdad? Ahora sí, llegamos al final del contenido del día de hoy. Gracias por su atención. No sé si alguien tiene alguna duda, ya sea con el tema visto hoy o con su proyecto que entregan este domingo. No sé si alguien tiene alguna duda, pueden colocarla ahí también por chat. Aquí lo tengo a la mano para leerlo. Creo que estamos bien. Me alegra saber eso. De momento no. Nítido. Gracias ahí por la respuesta. Me alegra que estén bien. Cualquier cosa, pues gracias también ahí César y Marco por la confirmación. Cualquier cosa, pues pueden escribir ahí por los medios, las dudas. Ahora que tenemos con el contenido, vamos a pasar a su examen corto número 2. Ese ya se los dejé ahí publicado, 9. De hecho, en un minuto va a abrirse. En este caso, pues voy a parar la grabación acá para que la clase o la grabación de la clase quede aparte de la grabación del corto para que les quede una grabación más limpia. Así que si no hay dudas, pues voy a parar la grabación y nos veríamos en la próxima semana.